Bien, bienvenidos a este primer encuentro correspondiente a la maestría de Derecho Procesal Penal del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y de Posgrado, IESIP. Un placer estar con ustedes. Mi nombre es Daniel Gerardo Pérez Avendaño. Soy abogado, especialista en Derecho Penal, magíster en Derecho Procesal Penal. Tengo diplomado en Criminalística e Investigación Criminal, igualmente en componente docente. Hoy estoy iniciando esta nueva etapa con IESIP. He sido facilitador en gran número de maestrías, posgrados, diplomados, pero es mi primera vez en la parte virtual, en estas tecnologías de la información, que pues gran ayuda le hacen a la educación y que después de la pandemia quizás agarraron tanto revuelo. Estos cinco encuentros van a ser de la siguiente manera. La sinopsis o el contenido que tenemos en esta maestría, en esta cátedra, en esta asignatura, va a ser, en el día de hoy vamos a comenzar con una pequeña introducción y vamos a hablar sobre las reformas penales en América Latina. Se les va a enviar una actividad de 5 minutos que posteriormente al final les diré de qué se trata. La unidad se trata de la teoría de la teoría del caso, características de la teoría del caso, desarrollo y construcción, desafíos, investigación y cadena de custodia y alegatos de apertura e interrogatorio. La unidad 3, vamos a hablar de la audiencia de juicio, de los alegatos de apertura, examen directo de testigos y peritos, contraexamen de testigos y peritos, oposiciones, introducción de prueba material, uso de apoyos, uso de declaraciones previas, alegatos de clausura. En el cuarto encuentro vamos a hablar de las audiencias previas al juicio, la audiencia imputativa, audiencia de imputación, audiencia para otorgar medidas cautelares, audiencia preliminar, audiencia de salidas alternativas al juicio, criterio de oportunidad, suspensión del proceso a prueba y el procedimiento abreviado. Y en la última unidad, en la unidad quinta, vamos a hablar, en el quinto encuentro, de las audiencias recursivas, desafíos específicos de la litigación en audiencias de impugnación. Bueno, vamos a lo que nos trae, al objeto de esta asignatura. Las destrezas de litigación son aquellas herramientas, aquel conjunto de herramientas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que llegue el mensaje al juzgador, de que llegue el mensaje que es pertinente para nuestra pretensión. Debemos convencer al juzgador, ya sea desde la cualidad subjetiva que ostentemos en ese momento, porque podemos ser defensores públicos, podemos ser defensores privados, podemos ser fiscales del Ministerio Público. Esas herramientas era eficiente. El proceso penal, en este caso, el proceso penal venezolano, consta de varias etapas. Y en todas estas etapas tiene una característica, que hay una audiencia importante y esa audiencia es oral. Si vamos a la fase de investigación, tenemos la audiencia de imputación. En el caso de flagrancia, esa audiencia de imputación es oral, donde también se califica la flagrancia. En la etapa intermedia, la audiencia preliminar y, por supuesto, en el juicio oral y público. Entonces, una de esas herramientas que debe tener el abogado, esa destreza
de litigación que debe tener el abogado es la oralidad. La oralidad, que es uno de los principios del proceso penal e igualmente uno de los principios del juicio oral y público. Por eso el abogado debe destacarse por su discurso, debe saber qué tono de voz tener, el nivel, porque si hablas muy pasito, pues seguramente el mensaje no va a llegar a tu interlocutor, quien es el juzgador. Si haces un discurso muy extenso, seguramente vas a aburrir a tu interlocutor, vas a aburrir al juzgador y no va a llegar la idea, que es la finalidad de tu discurso, que esa idea, que esa pretensión que tú tienes como parte en el proceso penal, esa hipótesis, esa teoría del caso, llegue y convenza al juzgador. El proceso penal venezolano, como les decía, comienza o tiene tres modos de proceder para iniciar el procedimiento ordinario. El primero puede ser por uno de los actos proformadores de la acción penal, que puede ser por la denuncia o puede ser por la querella. El segundo puede ser de oficio por noticia criminis y el tercero por flagrancia. Hablemos de esta flagrancia y de las destrezas o de las habilidades que después lo vamos en las próximas unidades, lo vamos a ampliar, pero vamos a hacer esta pequeña introducción de qué se debe hacer. En esta audiencia, que es oral, el imputado debe declarar. Una de las primeras decisiones que debe tomar, en este caso, si tenemos la cualidad de abogado defensor, es saber, de acuerdo a la personalidad del imputado, si lo vas a dejar declarar o no lo vas a dejar declarar. Por ejemplo, si hay multiplicidad, si hay de imputados, es muy difícil ponerlos de acuerdo a todos. Si te das cuenta al entrevistarte con el imputado, que el imputado es nervioso, que tiende a hablar de más, bueno, como abogado, en ese momento, debes tomar la decisión, quizás la mejor, de que no declare. Esa quizás es la primera decisión que debes tomar. Cuando vas a entrar a una audiencia de imputación o una audiencia de calificación de flagrancia, es muy corto el tiempo que tienes para estudiar el expediente. Por eso el abogado debe tener como destrezas para la litigación, ser acucioso, ser observador, tratar, por el poco tiempo que tienes para revisar el expediente, tener la capacidad, la cualidad para encontrar quizás la falencia que hay en ese procedimiento. Porque no te puedes conformar con solo solicitar se desestime la calificación de flagrancia, el procedimiento a seguir, que sea el ordinario, el abreviado o el procedimiento por los delitos menos graves, y por supuesto, oponerte a la posible medida cautelar privativa de libertad que solicita el Ministerio Público, sino también debes ahondar sobre posibles nulidades absolutas, posibles nulidades relativas. En el caso, por ejemplo, de que sea el procedimiento de delitos menos graves, con lo cual se puede hacer la suspensión condicional del proceso desde el inicio, desde esa audiencia, pues ver la posibilidad quizás de plantearla o no y hacer un estudio del caso para poder saber qué estrategia vas a seguir en ese momento. Igualmente, no descartar la parte procesal constitucional, porque también puede haber, depende del caso específico, la posibilidad de introducir un recurso de amparo. El abogado, por tanto, debe ser astuto, debe ser acucioso, como les decía hace un momento. Prosigue la fase de investigación. En la fase de investigación se debe tener, el abogado tiene que asumir una defensa activa, debe solicitar diligencias de investigación ante el Ministerio Público, no se debe conformar
con las diligencias que va a realizar quien tiene el monopolio de la acción penal. Y de ser el caso de que el Ministerio Público de manera infundada no realice la solicitud de diligencias de investigación que está solicitando la defensa, tenemos que tener claro que hay un control jurisdiccional, hay un control judicial que establece el Código Orgánico Procesal Penal, y que para eso precisamente es una de las funciones del juez de primera instancia en funciones de control, que es controlar la investigación, luego controlar la acusación, controlar la admisión o no de las pruebas, pero en este caso, controlar esas diligencias de investigación que quizás omitió el Ministerio Público pronunciarse sobre ellas, o sí se pronunció, pero te las negó de una manera infundada, sin fundamento. Entonces siempre hay que tener en cuenta que todas estas herramientas procesales se encuentran en el Código Orgánico Procesal Penal, y nosotros quizás, o algunos, no se utilizan. Termina la fase de investigación, puede terminar, como ya sabemos, con uno de 3 actos conclusivos, puede terminar con el sobreseimiento de la causa, con el archivo fiscal o con la acusación. Si termina con la acusación, se va a remitir al Tribunal de Primera Instancia en funciones de control, y comienza la nueva etapa, que es la etapa intermedia. Esta etapa intermedia, aunque quizás en este momento no se le está dando el valor que de verdad tiene, porque es un valor, es una etapa en la cual se filtra, en la cual el juez puede verificar si hay una acusación temeraria, si esa acusación de verdad tiene fundamento serio, si no los tiene, si de verdad esas pruebas son pertinentes y necesarias para probar los hechos que fundan la calificación del Ministerio Público en la acusación. Es una etapa muy importante. Ahí no solo es la audiencia preliminar, tenemos una serie de facultades que las partes tienen para poder, antes de llegar a la audiencia preliminar. Estas facultades en Venezuela están en el artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal. No vamos a ahondar completamente, porque esto es una introducción, no vamos a ahondar en todas las facultades que tenemos, pero sí vamos a adelantar que estas facultades, hay algunas de ellas que tienen que presentarse obligatoriamente por escrito. Se tienen que presentar por escrito en 5 días antes de la convocatoria para la audiencia preliminar. ¿Cuáles son esas? Que son, por ejemplo, las excepciones al ejercicio de la acción penal, que es una herramienta importantísima para evitar, como les decía, acusaciones infundadas, la promoción de pruebas, porque de no hacerlo, el imputado lamentablemente va a llegar a la etapa del juicio oral y público con las manos atadas, solamente con las pruebas que ha promovido el Ministerio Público, que aunque hay el principio de la comunidad de la prueba, siempre la defensa tiene que asumir una posición activa para poder promover que desvirtúe la imputación que está realizando el Ministerio Público. Pero no solo son esas facultades del 311, hay jurisprudencia respetada la sala penal que nos habla del control material y del control formal, que en el caso de que no hayas planteado la excepción, una herramienta importante que se puede plantear de manera oral en la audiencia preliminar es este control formal y control material de la acusación, que es, como lo dice la jurisprudencia, un filtro para estas acusaciones infundadas, un filtro también para evitar lo que se llama la pena del banquillo, y de no haber elementos de convicción de ser una acusación temeraria, el juez de primera instancia en funciones de control no tendría otro remedio sino que no admitir la acusación y decretar el sobreseimiento de la causa. Se admite la acusación, vamos a suponer que se admitió la acusación, se dio el auto de apertura al juicio oral y público, que todos sabemos
que es un auto inapelable, pero hay jurisprudencia que dice que sí lo puedes atacar por la vía de amparo. Vas al juicio oral y público y ahí es donde estas destrezas de litigación, de estas herramientas que hablamos de la oralidad, de saber cómo dirigirte al interlocutor, del tono de voz, de no solo eso, sino también de los ademanes que puedas realizar en su momento, de cómo te desplazas en la sala de juicio oral y público, cobran real importancia porque ahí es donde la oralidad se ve en el máximo de su esplendor en el proceso penal venezolano. Pero esta oralidad, esta inmediación, no siempre ha sido así. No siempre hemos tenido un proceso penal acusatorio. Nosotros iniciamos ese camino en el año 1998, el 23 de enero de 1998, cuando entraron en vigencia anticipada 4 instituciones del nuevo Código Orgánico Procesal Penal. Pero antes de eso, nosotros contábamos con el Código de Enjuiciamiento Criminal, que era de corte inquisitivo. Y para entrar ya en materia, que lo que nos ocupa en esta primera unidad, que son las reformas en América Latina, las reformas penales en América Latina, vamos a hablar de cómo en América Latina pasamos de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio. Antes del año 1992, prácticamente en América Latina, solo contábamos con el sistema inquisitivo. ¿Cómo era ese sistema inquisitivo? Un sistema netamente escrito, un sistema secreto, un sistema donde no había una división entre quien investigaba y quien decidía. Había un poder muy grande entre el juez, por ejemplo, aquí en Venezuela, entre el juez de instrucción y el cuerpo técnico de policía judicial, PTJ, hoy llamado CICPC. Igualmente existía un solo juez de primera instancia y no había esa división que existe ahora en las funciones de la primera instancia. Aquí, por ejemplo, en Venezuela tenemos el juez de primera instancia en funciones de control, que se encarga de 2 fases del proceso, aunque algunos procesalistas lo critican y consideran que debería ser un juez distinto el que esté en la fase de investigación y otro el que esté en la fase preparatoria, pero es así. Aquí lo tenemos en esas 2 fases, el mismo juez de control. Tenemos un juez de juicio que se encarga de la fase de juicio oral y público, y tenemos un juez de ejecución que se encuentra en la parte de ejecutar la condena o la sentencia del penado ya en ese momento. En el proceso inquisitivo no era de esa manera. Había un solo juez que tenía todas estas funciones. En la parte recursiva, todas las sentencias subían al SAA, donde había un juez unipersonal, el cual le consultaban todas las decisiones de primera instancia. Actualmente no es de esa manera. Tenemos una corte de apelaciones integrada por la corte es colegiada por 3 magistrados y no suben las sentencias a consulta. Las sentencias que suben es por el impulso de las partes, ya sea de la parte que no esté conforme con la sentencia realizada, ya sea por el Tribunal de Control, porque el Tribunal de Control puede sentenciar por la admisión de los hechos, o por el Tribunal de Juicio. Entonces, este proceso inquisitivo en América Latina tuvo una gran influencia que comenzó en el año 1977, comenzó a gestarse
en un congreso iberoamericano, el quinto Congreso Iberoamericano de Derecho Procesal Penal en Cartagena. Ahí se empezó a vislumbrar el Código Procesal Penal modelo para Iberoamérica. Grandes procesalistas españoles, latinoamericanos, se trataron de darle forma y le dieron forma a este Código Procesal Penal Iberoamericano, tales como Julio Meyer, Alberto Binder, Fernando de la Rúa, Ada Pellegrini, pero no fue hasta el año de 1988, en el 11º Congreso Iberoamericano de Derecho Procesal Penal, esta vez realizado en Río de Janeiro, donde se presentó este Código Procesal Penal modelo, el cual tuvo mucha influencia del derecho del Código Procesal Penal en ese momento italiano y de la ordenanza procesal alemana. Las características de este Código Orgánico Procesal Penal modelo, si me las voy a permitir leérselas, son las siguientes. Primero, se adoptó el modelo acusatorio, con nítida separación de funciones de acusar, defender y juzgar. Era lo que les hablaba anteriormente. Había un juez de instrucción, él mismo pagaba y se daba el vuelto, porque este juez de instrucción investigaba, ordenaba, en el caso de Venezuela, a la PTJ, ordenaba hacer la investigación y después era el mismo que decidía. En este caso ya, con el Código Orgánico Procesal Penal, y hay una separación entre esta función. Segundo, supresión de los juzgados de instrucción. Como ya les explicaba, ahora hay un modelo en el cual hay un tribunal que se encarga de controlar la etapa de investigación, el mismo que recepciona la acusación en la etapa intermedia y que la admite o no, y otro, quien es el que juzga, que es en el juicio oral y público, donde de verdad se evacúan las pruebas y donde va a haber un contradictorio y un debate sobre todos los órganos de prueba. Tercero, atribución de la investigación previa al Ministerio Público con la intervención del juez en materia de medidas cautelares. 4, proceso público, oral y contradictorio, a diferencia del inquisitivo, que era un proceso escrito, secreto. 5, procedimiento ordinario con etapa intermedia destinada a recibir la acusación, como les decía hace un momento. 6, previsión de la suspensión condicional del proceso. Ahora tenemos acuerdos reparatorios, tenemos admisión de los hechos, tenemos principio de oportunidad, tenemos la suspensión condicional del proceso. 6, previsión de la suspensión provisional del proceso. 7, existencia de procedimientos abreviados. 8, supresión en principio de la apelación, en principio porque después en los códigos que adoptaron, que tuvieron influencia o para los cuales tuvo influencia este Código Procesal Penal Iberoamericano, sí tuvieron apelación y el principio, como en Venezuela, el principio de la doble instancia, sustituido después por el de casación y por la revisión pro reo. 9, tribunales integrados con elementos populares. El caso de la influencia anglosajona con los jurados, el caso de la influencia alemana con los escabinos, que fue tomado también por el derecho procesal penal venezolano, por el Código Orgánico Procesal Penal venezolano, pero después se abolió, y esto lo vamos a estar hablando en un momento. Preocupación por la víctima del delito y previsión de acuerdos reparatorios. Durante todas las reformas después del Código Orgánico Procesal Penal, también se incorporaron muchos derechos a la víctima, con fundamento también, al principio, en este Código Procesal Penal Iberoamericano. Efectivización de las garantías y del debido proceso. Este código sirvió de influencia para muchos o para la gran mayoría de los códigos de América Latina, de los códigos procesales de América Latina, y en 1992 inició
toda esta serie de reformas, se iniciaron toda esta serie de reformas en América Latina, comenzando por Guatemala. En Guatemala no entra en vigencia en 1992, sí sale en Gaceta Oficial, pero inicia en el año de 1994, donde se sancionó y se promulgó el Código Procesal Penal, Ley 5992, que como le dije entró en vigencia en el año 1994. En Guatemala había igual un proceso inquisitivo extremadamente secreto, ineficiente, escrito, y llevó a Guatemala en su momento a unas altas tasas de impunidad y con eso a una ilegitimidad quizás de los operadores de justicia, de los jueces y una desconfianza muy grande por el proceso penal en Guatemala. Lo que empezó a cambiar en esta transición del proceso inquisitivo al procedimiento al proceso acusatorio en el año de 1994, cuando entra en vigencia. Argentina. Argentina tiene un caso particular. Argentina es denominada la tierra de los denominados códigos modernos. La particularidad es que iniciaron estas reformas en los códigos de las provincias. En Buenos Aires con la ley 11.922, en La Pampa con la ley 2287, en Entre Ríos con la ley 9754 y en Santa Fe, entre otras, donde inició el proceso, el sistema acusatorio mucho antes que en el Código Federal, que fue posteriormente el Código Procesal Penal Federal, que efectuó una profunda reforma en todo lo que fue el proceso penal en Argentina. En Colombia, actualmente tenemos el Código de Procedimiento Penal, que es la Ley 906, que se realizó, fue posterior a la Constitución, a la Constitución del año 2002, al contrario que en Venezuela, porque en Venezuela entró en vigencia el Código Orgánico Procesal, primero con las instituciones anticipadas en 1998 y luego entró en vigencia plena a mediados del año 99 y fue posterior en diciembre del año 99 con la Asamblea Constituyente que se aprobó la nueva Constitución. En Colombia fue al revés. Primero la Constitución y entonces en la Constitución ya se hablaba de un modelo de persecución acusatorio, entonces eso llevó a que se realizara la reforma del Código de Procedimiento Penal. Más que todo, esta reforma en Colombia se hace como estrategia para el combate del narcotráfico, para el combate del terrorismo. En Chile entró en el proceso o en el sistema acusatorio con el Código Procesal Penal, Ley 19696. Con anterioridad a esta reforma desde el año 2000, donde entró en vigencia este Código de Proceso Penal, se caracterizaba por tener un juez del crimen. No hablamos de juez de instrucción, sino un juez del crimen que igual tenía unas facultades inquisitivas, era el mismo que investigaba. Desde el 1927 se había suprimido la parte acusadora por parte del Ministerio Público y carecía pues de relevancia el Ministerio Público en el proceso penal antes de esta reforma del 2000. Lo más característico que tenemos de la reforma chilena es quién la impulsó. Normalmente la impulsa el Estado, la impulsa el Poder Judicial. En este caso en Chile fueron organizaciones de la sociedad civil las que iniciaron esta cruzada por este cambio, por esta reforma del sistema inquisitivo al sistema acusatorio. Vamos a hablar ahora de Venezuela. En Venezuela entramos en el sistema acusatorio, como se los decía, el 23 de enero del año 1998,
La vigencia del Código Orgánico Procesal Penal, de la admisión de los hechos, de la suspensión condicional del proceso, de los acuerdos reparatorios, para luego, como lo he repetido en varias oportunidades, entrar en del año 1900. Este del legislador del primer Código Orgánico Procesal Penal o del Código Orgánico Procesal Penal originario no es el mismo ya del que tenemos hoy vigente en el año 2024 a 25 años del primer Código Orgánico Procesal Penal. Se han realizado 7 reformas de este código. Algunos hablan de 8 porque hay una reimpresión de una de esas reformas. Lo cierto del caso es que para ese momento, para el año 1999, el Código Orgánico Procesal Penal sepultó el Código de Enjuiciamiento Criminal, sepultó ese proceso escrito, ese proceso secreto, y entramos en el sistema acusatorio. Hay características muy importantes como la participación ciudadana, que lo hablábamos hace un momento. Sí, por favor, por favor. Agua. Disculpe. El Código Orgánico Procesal Penal y esta institución de la participación ciudadana tuvo influencia, primero, en el derecho anglosajón con los jurados. Segundo, en el derecho alemán. Para los delitos graves, se juzgaba con un tribunal de jurados de 9 personas. Y para los delitos, vamos a llamarlos intermedios, con tribunales de escabinos o tribunales mixtos, y para los delitos menos graves, habían tribunales unipersonales. Estos escabinos eran ciudadanos legales. Uno de los requisitos era que no debían ser abogados, debían ser personas que desconocieran, disculpen. Muchas gracias. Personas que desconocieran el derecho y eran sacados de la base de datos del Consejo Nacional Electoral. Había una oficina de participación ciudadana en cada circuito judicial penal de cada estado. Vale decir que en Venezuela no solo se realizó esta reforma o este nuevo Código Orgánico Procesal Penal solo en lo normativo, también se realizaron unas infraestructuras a nivel nacional que no están en todos los estados, pero por ejemplo, en el estado Mérida, en la ciudad de Mérida, en el Vigía, más cercanas acá a San Cristóbal, en San Antonio, en la extensión del circuito judicial penal del estado Táchira, se realizaron unas infraestructuras de circuito judicial penal adaptadas precisamente a este Código Orgánico Procesal Penal, con salas de juicio, con los despachos de los jueces, diferentes a las que existían en el Código de Enjuiciamiento Criminal. Entonces había unas oficinas de participación ciudadana que estaban destinadas en un sorteo que se realizaba todos los fines de año por parte de la presidencia del Circuito Judicial Penal. Se sacaban del Consejo, de esa lista del Consejo Nacional Electoral las personas que eran elegibles para ser escabinos y para ser jurados. Eran entrevistados para ver si no llenaban todos los requisitos que debía ser para ser jurado y para ser escabino, y después se incorporaban a los juicios. Hubo ciertos inconvenientes con respecto a ello, y cuando empecemos a hablar de todas, poco a poco, de las reformas del Código Orgánico Procesal Penal, se van a dar cuenta por qué se fue eliminando la participación ciudadana en Venezuela. En el año 2000 se realizó la primera reforma del Código Orgánico Procesal Penal. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 37.022.
Esta reforma tuvo varias características. La primera característica es que restringió significativamente para los autores de ciertos delitos la posibilidad de obtener una medida cautelar sustitutiva y de estar en libertad durante el proceso, que es la regla. La regla es la libertad y la excepción es la privación de libertad o una medida cautelar privativa de libertad. En este caso ya habían ciertos delitos, unos catálogos de delitos donde los cuales el juez no otorgaba la medida cautelar sustitutiva. No lo vamos a comparar con lo que existía en el proceso inquisitivo, que se me olvidó, bueno, me pasé por alto, explicarles lo que tenía que ver también con las pruebas. En las pruebas, en el sistema inquisitivo, había una tarifa legal, había también unas reglas que ya no existen, porque ahora el juez de juicio tiene, mediante la sana crítica, mediante las máximas de experiencia, es que va a analizar estos órganos de prueba que van a ser evacuados en el juicio oral y público. Igualmente, se restringieron los acuerdos reparatorios y se creó el efecto suspensivo para todos los recursos realizados por el Ministerio Público. La segunda reforma se realiza en el año 2001, el 14 de noviembre del año 2001, entró con Gaceta Oficial 5558. Esta reforma, más que reforma, algunas personas pudieran decir que fue un código orgánico procesal penal nuevo, porque entre los artículos que fueron unos modificados, otros creados y otros derogados, fueron 208 artículos del Código Orgánico Procesal Penal. Aquí comenzó la eliminación paulatina de la participación ciudadana en el proceso penal venezolano, que vale decir que esta participación ciudadana está establecida también en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Empezaron a endilgarle a los jurados o a los juicios que se realizaban con jurados el retardo procesal en Venezuela. Entonces, se tomó la decisión en esta reforma, decía la exposición de motivos, que de manera temporal eliminar los jurados para posteriormente, quizás con una mejor organización de la Oficina de Participación Ciudadana, volvieran. Igualmente, pues, como les digo, son 208 artículos. La tercera reforma del Código Orgánico Procesal Penal se realizó en el año 2006, el 4 de octubre del 2006. Eran muy, pero muy graves en la mayoría de los centros penitenciarios, comenzando por el que tenemos aquí en el estado Táchira, que es el de la población de Santana, y en muchos, en la mayoría, donde habían huelgas, donde generalmente habían muertes. Se tomó la decisión en esta reforma del año 2006 de basarse en la fase de ejecución, para así tratar de mejorar un poco la situación carcelaria que se estaba viviendo en ese momento en Venezuela. La cuarta y la quinta reforma fueron muy parecidas, fueron muy pequeñas y tuvieron prácticamente la misma finalidad. Fue la primera el 26 de agosto del 2008, Gaceta Oficial 5894, y la segunda el 4 de septiembre del 2009. Estas dos reformas trataron, ya que con la reforma del 2001, donde se trató
de mejorar el retardo procesal o de luchar contra el retardo procesal eliminando los tribunales de juicio no se había logrado. El articulado que fue reformado, en este caso en el 2008 fueron 13 artículos, fue para luchar contra el retardo procesal. Luego tenemos quizás la segunda reforma más importante de las 7 o de las 8, depende del punto de vista que se vea, como les dije hace un momento, porque hay una reimpresión. Después de la del 2001, la más importante fue la del Código Orgánico Procesal Penal del 2012, Gaceta Oficial 6078 del 15 de junio del 2012. Esta reforma no se hizo por la Asamblea Nacional, se hizo por ley habilitante, por un decreto ley del Ejecutivo. Se trató de ampliar más los derechos de las víctimas. También se trabajó sobre las excepciones que se oponen al ejercicio de la acción penal, hoy que se encuentra en el artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal, y también se incorporaron notables y necesarios y trascendentes principios de juzgamiento. Pasamos ya al Código Orgánico Procesal Penal. Imposible en su momento por haber tenido decreto habilitante la 12. Se reformó en septiembre del 2021, hace muy poco tiempo, se reformó el número 6644 del 17, perdón, del año 2021, perdón. Muy importante, que es lo que trata de la imputación. La imputación normalmente está en manos del Ministerio Público, porque el Ministerio Público tiene el monopolio de la acción penal en los delitos de acción pública del proceso penal. Entonces, la lógica es que siempre hubiese estado en manos del Ministerio Público y así se estableció siempre en el Código Orgánico Procesal Penal. Pero resulta que es que en el año 2017 hubo una decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia donde, vamos a llamarlo así, se legisló porque le pasó esa facultad que era intrínseca del Ministerio Público, que se tenía que realizar por vía jurisdiccional, que se tenía que realizar en los tribunales de control, y quitándole esa potestad al Ministerio Público de realizar la imputación en sede fiscal. Entonces, en el año 2021, en el artículo 126, y se crea un nuevo artículo 126A, se le vuelve a dar esa atribución que le había quitado la jurisprudencia de la Sala Constitucional del 2017 al Ministerio Público y aclaran de muy buena manera lo que es la imputación formal y la imputación material. La imputación material, me voy a permitir leerles el artículo del Código Orgánico Procesal Penal. Es cuando se le señala como autor o autora o partícipe de un hecho punible por un acto de procedimiento de las autoridades encargadas de la persecución penal conforme a lo establecido en esta ley. Cualquier acto, pero ¿de quién? De las autoridades encargadas para la persecución penal. ¿Cuáles son las autoridades encargadas? Por supuesto, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Entonces, la imputación material, ¿cuáles pueden ser unos ejemplos? La admisión de la querella material. No el caso de cuando la víctima introduce ante la oficina de alguacilazgo y llega al tribunal de control, ya hay una imputación. No, tiene que ser admitida por el tribunal de control. Este es un ejemplo de la imputación material.
Y la imputación formal ya la aclara el artículo 126, que está en manos del Ministerio Público. Y ahí establece el procedimiento en el artículo 126. Esta es una de las reformas importantes que se realizó del Código Orgánico Procesal Penal en el año 2021. También tenemos otra con respecto a la denuncia. Se establece que en los consulados, en las embajadas de Venezuela, en cualquier parte del mundo, un venezolano puede realizar una denuncia, pero única y exclusivamente cuando se trate de violación de derechos humanos. Es una innovación que no tenían los códigos orgánicos procesales penales anteriores. También se reformó con todo lo respectivo al efecto suspensivo, que después lo trataremos en otras sesiones, y con respecto a las nulidades absolutas también se habló, y con respecto a la jurisdicción militar, que es algo que ya lo establece la Constitución, pero se aclara que ningún civil puede ser juzgado en la jurisdicción militar. Entonces, vamos a investigar con respecto a las reformas procesales penales de América Latina. Para ello, pueden buscar en YouTube disertaciones del doctor Alberto Binder. Él clasifica las reformas del proceso penal latinoamericano en de primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación. También vamos a colgar en el aula virtual ciertos materiales para que ustedes puedan realizar la actividad que se les va a enviar. También les recomiendo unos videos de YouTube del doctor Meyer, que es, creo que, uno de los grandes procesalistas latinoamericanos de todos los tiempos. Vamos a hacer un video de 5 minutos en el cual expliquen la manera como Alberto Binder clasifica las reformas procesales en Latinoamérica, contrastándolo con el actual proceso penal venezolano, donde ustedes nos indiquen en la reforma que se han realizado, la última reforma del Código Orgánico Procesal Penal en Venezuela, de qué generación se trata, según Alberto Binder. Eso lo vamos a tener para la próxima semana. Entonces, como les dije, vamos a finalizar ya la sesión del día de hoy. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana creo que va a ser el encuentro asíncrono. De todas formas, pues nos estamos comunicando por la plataforma, por el aula virtual. No sé si tienen algunas preguntas, si tienen algunas dudas, si quieren interactuar en este momento. Profesor, buenos días. Buenos días. Profesor, entonces la actividad para la próxima semana son 2, un trabajo y una exposición. No, una sola, un video. El video de 5 minutos, El perfecto. video de 5 minutos donde Vamos a hacer la comparación. la comparación según los criterios de Lo del doctor Alberto. Alberto Binder, ustedes van a hacer el análisis comparativo con el actual proceso penal venezolano para saber en cuál generación de reforma consideran ustedes que está el proceso penal venezolano. Perfecto. Ok, ¿y las actividades ya están montadas en el aula? No, las vamos a montar máximo, hoy o en la tarde. Hoy o mañana. O mañana vamos a estar montándolo ya en el aula virtual. Perfecto. Ok, profesor, muchas gracias.
Doctor Cavarico, ¿alguna duda? Perfecto. Bueno, que tengan un feliz día y estamos entonces en comunicación.